Hoy, en 678, las petroleras y el abuso de posición dominante. Denuncia efectuada por más de 8 cámaras del transporte, tanto sea de pasajeros como de carga, y la denuncia habla sobre abuso de posición dominante en el mercado de los combustibles. Lo que está denunciando el gobierno es abuso de posición dominante. ¿Esto qué quiere decir? Que hay 5 empresas que controlan toda la distribución de combustible en el país. Estamos hablando de YPF, Shell, ESSO, Petrobras y la empresa Oil. Entre las 5 tienen algo así como el 97-98% del total de la distribución de combustibles. ¿Qué es lo que se denuncia? Que estas empresas están vendiendo a granel, es decir, el precio mayorista que le venden a los transportistas está 30% por encima del precio que se vende en el surtidor, es decir, al minorista, al automovilista particular. El Estatuto del Peón Rural. Festival de cautelares a favor del Momo Venegas. Tiempo argentino. Las maniobras de Venegas para quedarse con una caja de 100 millones de pesos. Son los aportes patronales que van a parar al RENATRE, un organismo dirigido por la UATRI y la Mesa de Enlace. Lobby, protestas y justicia cautelar para frenar una legislación que beneficia a los trabajadores del sector. ¿Otro papelón de Clarín? Clarín. Mariotto prohibió comprar Clarín y La Nación. Me enteré por Clarín que había prohibido la compra de los diarios. O sea que esta información está equivocada, dice usted. No, es animosamente falsa. No, ni siquiera hay una interpretación lateral que pueda dar cuenta el periodista que un hecho por el estilo hubiese ocurrido. Una patria tuitera de excelencia. Twitter de Martina y Juna. Cristina Cáncer. Julio Blanc, del Grupo Clarín. Argentino, contemporáneo. Super Pinocho de la semana, miren, ahí viene con la capita. Super Pinocho. Claro que sí. Este señor es un gran tipo, ¿eh? Todos los que lo conocen es un tipazo bárbaro. Tiene algunos problemitas con el trabajo que le encargaron. Se llama Luis Bonomo, es el médico presidencial. No vamos a hablar de la desgracia de Néstor Kirchner. Vamos a hablar de que este médico es el que firmó los partes diciendo primero que Cristina Kirchner, perdón. Casi que me voy hasta el fin del mundo a buscarte. Casi que me cuelgo y no puedo volver. Casi que me pierdo tus ojitos de antes. Siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarle al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocerte. Casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi cantando, correteando por ahí. Qué suerte, igual te vi bailando. Me di cuenta de tanto. Otro día de queribles notis. 1. Buena noticia hasta para Clarín. Clarín. Aumentó la demanda de los trámites regulares y de los nuevos express. Ya se hacen 250 pasaportes por hora, el triple que hace un año. 2. Fútbol originario. Infonews. Deportivo Guaraní, el primer equipo aborigen en un torneo AFA. Desde este año, el equipo de Tartagal hará historia al participar de un torneo del interior que organiza la Asociación del Fútbol Argentino. 3. Pelis argentinas. El Cronista. Pantalla prolífica. El cine nacional presentará más de un centenar de estrenos durante 2012. Una oferta variada con artistas, géneros y temas de todo tipo en la que no faltará la tecnología 3D. 4. Victorias en Australia. Abandona Nieminen. No va más para el finés. Se sorprendió en Albandián. Le explica que no va más.
Juan Martín está en segunda ronda con este triunfo sobre el francés. Pero aunque tarde uno aprende, la suerte es amiga de la acción. Suerte que te vi cantando, di cuenta de tanto, que suerte igual te vi bailando. Me cayó la ficha de quién sos. Claro que salpica este charco barro, ya no está tan limpia mi condición, pero sé que te vi bailando, correteando por ahí. Suerte igual te vi cantando, me cayó la ficha de quién sos. Doma 678, un programa que no le teme subirse al caballo. Gracias Jesús María, nos estamos despidiendo y Marcama siempre tan contento de venir a este festival desde hace, no sé, 6, 7, 8 años que estamos viniendo acá. Qué suerte que te vi. Yo tantas ganas de amarte, suerte igual te vi. Me cayó la ficha de quién sos. Suerte es amiga de la acción. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a 678. Aquí estamos un día hoy especial porque seguimos sumando gente bruta y bestia, al decir de Jorge Lanata, Sarlo y otros, porque tenemos un nuevo panelista que es el señor Edgardo Moca. Gracias Edgardo por estar acá, bienvenido. Para nosotros también, Edgardo es politólogo y es profesor titular en la carrera de Ciencias Políticas de la UBA, pero bueno, desde hoy te convertiste en uno más. En un bestia más. Claro. Pero es lindo también, ¿eh? No es todo tan mal. Restantes compañeros, igualmente, señor del saquito negro. Sí, yo aclaro que es mi responsabilidad, porque la vestuarista teme perder el trabajo, pero esto es bajo mi responsabilidad. Verdad. Está bien la aclaración. El saco es de palma. Y ya les va a agarrar el saco después a En invierno es poncho, ¿no? Un ponchito. Sí, vamos. Sí. Okay. Estamos buscando cómplices. Sí, Vos con ese saco. Cargo, no, un saco de una chica está bien. El saco del problema es tuyo. Vamos ahora sí a presentarles al señor Juan Pablo Schiavi, que es secretario de Transporte. Y también, bueno, no muy amigo de algunas petroleras. Pareciera. Pareciera hasta... Nos podemos amigar en cualquier momento. No sabemos, depende de ellos. Bien, bueno, vamos a hablar enseguida de este tema. Vamos a ver el informe que habla de la denuncia a varias petroleras por abuso de posición dominante. Lo vemos. La denuncia a varias petroleras por abuso de posición dominante. El motivo de la conferencia es poner en conocimiento a través de ustedes sobre la denuncia efectuada por más de 8 cámaras del transporte, tanto sea de pasajeros como de carga, y la denuncia habla sobre abuso de posición dominante en el mercado de los combustibles. Las empresas denunciadas ante la Comisión Nacional son el Grupo Repsol YPF, Shell, Compañía Argentina de Petróleos, ESO Petrolera Argentina, Petrobras Energía y Oil Combustible, por un accionar destinado a generar un sobreprecio en el valor de venta del combustible por litro a granel, respecto del mismo producto vendido en estaciones de servicio. Quiero recalcar que básicamente estamos hablando de contrataciones entre privados, entre compañías petroleras y entre compañías de transporte o empresas de transporte. ¿Por qué el Estado interviene? Porque pese a que es una contratación entre privados, tenemos por un lado
la afectación del servicio público de pasajeros de todo el país. Estamos hablando de todas las líneas de colectivos de todo el país, que ustedes saben garantizan la conectividad y que la gente pueda ir a trabajar, estudiar, pasear, divertirse, y que tiene como base un esquema de competitividad, o sea que está afectada la competitividad de las compañías de transporte. Y por otro lado afecta a las compañías de carga de colectivos, que por la matriz que tiene Argentina es prácticamente el 94% de la producción nacional que fluye a través del sistema de camiones que tiene Argentina, con lo cual hay una doble afectación a la competitividad de nuestros mercados, de la competitividad del transporte y la competitividad del producto. Lo que está denunciando el gobierno es abuso de posición dominante. ¿Esto qué quiere decir? Que hay 5 empresas que controlan toda la distribución de combustible en el país. Estamos hablando de YPF, Shell, ESSO, Petrobras y la empresa Oil. Entre las 5 tienen algo así como el 97-98% del total de la distribución de combustibles. ¿Qué es lo que se denuncia? Que estas empresas están vendiendo a granel, es decir, el precio mayorista que le venden a los transportistas está 30% por encima del precio que se vende en el surtidor, es decir, al minorista, al automovilista particular. Hace varios años que se instaló el debate y las implicancias que tiene para el funcionamiento de cualquier sociedad, el tema de las posiciones dominantes en cualquier tipo de mercado. El caso de Cablevisión es contundente en este sentido. Diarioregistrado.com. Cablevisión deberá restablecer el servicio a los usuarios. La Secretaría de Comercio dio a conocer hoy la resolución 2/2012, donde se fija un plazo para restablecer el servicio a aquellos usuarios de Cablevisión que hubiesen abonado según las tarifas estipuladas por el gobierno. La resolución de hoy surge luego de que Cablevisión procediera a cortar el servicio a aquellos abonados que manifestaban su voluntad de abonar la tarifa según los valores que había autorizado el gobierno: 109 pesos de enero a agosto de 2011 y 116 pesos para los meses de septiembre y octubre del año pasado. En la resolución conocida hoy se estipula que el servicio deberá ser restablecido por parte de Cablevisión en un plazo máximo de 24 horas para aquellos usuarios que hubieran abonado en tiempo y forma los precios indicados por las resoluciones oportunamente dictadas por Comercio Interior. Entrevistado en el diario El Cronista, el CEO de Cablevisión defendió los lineamientos del Grupo Clarín. El Cronista Comercial. Entrevista a Carlos Moltini. Lleva 21 años en el Grupo Clarín. Primero como CEO de Multicanal y luego como CEO de Cablevisión. Lo que está en debate es la libertad de expresión. Nosotros nos vemos inmersos en esto producto de la decisión del gobierno de condicionar a la prensa y someterla. ¿Y cree que al final de estos 4 años seguirán existiendo? No tengo dudas de que al final del mandato de Cristina vamos a seguir estando. Reconozcamos que en el final de la entrevista se mandó un gran chascarrillo. ¿El poder de Clarín sacar o poner gobiernos no sería parte de ese mea culpa? Eso es falso. Somos una compañía de medios que informa y expone la realidad. A mí la lástima no me va. ¡2! Y ya que hablamos de Cablevisión y que hoy mucha gente retornó de vacaciones, nunca está de más recordar la vergonzosa mentira del monopolio Clarín en los últimos días de diciembre. El hecho fue así. En un allanamiento de la Gendarmería en Cablevisión por la orden de un juez mendocino que accedió a una denuncia del grupo Vila Manzano, el monopolio y afines mintieron y repitieron hasta el hartazgo la falacia de que las cámaras de 678 llegaron a Cablevisión con la Gendarmería. Aprovecharon que el día del allanamiento 678 salía grabado y no tenía forma de desmentir esta vergonzosa operación. Los gendarmes llegaron acompañados por cámaras de 678. Por Jorge Lanata. Nunca la Gendarmería había pateado la puerta. Ayer lo hizo en compañía de las cámaras civiles de 678. Repetir una mentira hasta que se torna verdad. La Gendarmería entrando a las patadas a Cablevisión y, como dice Jorge, con las cámaras de 678 detrás.
En el caso de Cablevisión también se notó ese apoyo, por ejemplo con las cámaras de América TV y 678, el programa de propaganda Ultra K de Canal 7. La TV pública y pensado para televisión, la productora a cargo de la emisión de 678, habían desmentido esta falacia que, obviamente, no fue replicada por los mismos reproductores de la mentira. Aquí, un extracto de los comunicados. Un comunicado, en este caso de la gente de 678, diciendo la información acerca de que un grupo de periodistas del programa 678 cubrió el allanamiento es falsa, de falsedad absoluta. Reiteramos, falsa de falsedad absoluta. Las cámaras de Canal 7 no estuvieron presentes en el allanamiento ordenado por la justicia en las oficinas de Cablevisión. Volviendo al tema, bueno, aunque en verdad nunca nos fuimos del mismo, esta carta que escribiera Raúl Porchetto sobre su madre en página 12 es reveladora de lo que significa la concepción monopólica. Mi madre tiene 91 años y hoy por la mañana fueron a cortarle el servicio de Cablevisión sin previo aviso. Cuando preguntó por qué, ya que estaba al día, le respondieron que había una diferencia en el pago. Ella les contestó que estaba pagando lo que decía la justicia, ya que se había interiorizado bien del tema y pagaba lo que correspondía, medida avalada por un juez federal de San Martín. Ellos le dijeron que quien decidía era la empresa, y no la justicia ni la presidenta que protege a los piqueteros y que los quiere dejar a ellos en la calle. Y esta mujer, maestra jubilada de 91 años, que se educó y educó en el respeto a la justicia y a las instituciones, me dijo: «Hijo, a esta altura no me van a quitar la paz ni la fe». Y riéndose agregó: «A lo sumo me quitarán a Tinelli». Por esto quiero compartirlo con ustedes. Lo que había comenzado con tristeza se convirtió en fortaleza. Postdata. Tómenlo, si quieren, como una canción de protesta que no tiene música porque no le encuentro melodía. Raúl Porchetto, libreta de enrolamiento, 8.104.447. Bueno, a ver, Schiavi, no sé por dónde quiere empezar usted, pero ¿cómo hicieron las empresas para cobrarle más a los tipos que le compraban, digamos, a granel que a los otros? Por eso, nosotros recibimos denuncias, como decía el informe, de las cámaras que agrupan a todos los colectivos del país, digamos, que son un poquito más de 38.000 en sus distintas variantes, los urbanos, los semiurbanos, los de larga distancia, los que están en Buenos Aires, los que están en el interior. Y empezamos a registrar esto con una pila de denuncias. Yo traje algunas, pero hay de todos los colores, para todas las compañías. ¿Qué es lo que aparece aquí? Un mecanismo por el cual cuando uno va a un surtidor hay un precio determinado y en el mismo lugar, en la misma ciudad, a pocas cuadras de ahí, la descarga granel, que es lo que hacen las empresas, que se descargan un tanque, en general tiene sobreprecios o precios diferenciales, hasta un 30% hemos registrado. Ese es el valor, así empezó la denuncia. Empezamos a trabajar esto y se sumó la gente de FADEAC, o sea, los que agrupan a los camioneros, o sea, que son algo así como 430.000 camiones, que son los que andan en Argentina. Que el 40% cargan combustible a granel también, y el 60% en estaciones de servicio. Y ahí encontramos el mismo problema, el mismo conflicto de este diferencial de precio. Lo cual hace que estemos en presencia de un abuso de posición monopólica y nosotros fuimos un poquito más. Porque si nosotros vemos que esta es la composición del mercado, o sea, no sé si la cámara lo puede tomar, la composición del mercado de combustibles, o sea que tenemos un 65% que lo tiene el grupo Repsol YPF, un 20% Shell, un 9% ESO y un 6% todas las demás compañías, también podríamos pensar efectivamente que ponerse de acuerdo para hacer esto implica alguna suerte de cartelización. Con lo cual el tema pasó a tener una gravedad mucho más grande porque ya no eran papelitos aislados, sino que empezábamos a encontrar sustancia en esto. Hicimos lo que institucionalmente hay que hacer. El Estado tiene herramientas y métodos. Lo que nosotros creímos que era procedente era presentarlo en defensa de la Comisión Nacional de Defensa del Consumidor, donde erradicamos esta denuncia el día 11, o sea, la semana pasada. No le dimos difusión, empezaron a trabajar, empezaron a encontrar cantidad de facturas de este tipo y hoy lo quisimos hacer público. ¿Y por qué lo quisimos hacer público de esta manera? Porque encontramos casos muy duros, ¿no? Por ejemplo, en Tucumán un precio mayorista es de 5,26, vendido a granel, y el precio minorista en el surtidor es de 4,60.
Si vamos a Córdoba, encontramos 5,29 de mayorista y 4,40 en las estaciones de servicio. Entonces, ¿qué nos estaban planteando los transportistas? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que ir a las estaciones de servicio a cargar combustible? Claro. Imaginémonos por un momento 38.000 colectivos que dan vuelta por la Argentina, o sea que tienen 2 o 3 vueltas por día, serían un poco más de 100.000 colectivos yendo a estaciones de servicio. Nadie podría cargar combustibles porque estaríamos generando un caos muy grande. Y cuando nosotros sumamos todos estos números de la cantidad de combustible que utilizan estos sistemas, de los cuales yo explicaba ahí en la exposición, que el Estado no es un Estado bobo el nuestro, y no es un Estado neutral. Nosotros no creemos que solamente la competencia entre sectores y la libre contratación, eso es válido siempre que no afecte el interés de los demás. Acá afecta a 2 cosas. Afecta 38.000 y pico de colectivos, que son los colectivos que tomamos todos nosotros, en los cuales el Estado invierte una cantidad enorme de subsidios para que funcionen y sean universales, o sea, que puedan llevar a todo el mundo a cualquier lado y a cualquier lugar. O sea que parte de ese sobreprecio lo está pagando el Estado con el subsidio. No tengas dudas, no tengas dudas. Y por otro lado, afectan el 94% de la producción argentina que se transporta por camiones. O sea que hay una afectación a la competitividad. O sea, es un sobreprecio puesto que afecta a la competitividad. Y si vamos al final de este cuento, porque siempre el final tiene que ver con lo económico, ¿no? Nosotros calculamos que hay un sobreprecio promedio del 8,4% en este volumen total de lo que se carga a granel. Si extrapolamos esto y lo mandamos a un año, tomamos un año como universo, son 3.500 millones de pesos de sobreprecio que alguien se los está quedando. Hoy yo nosotros no hemos cerrado el diálogo con las compañías petroleras, por el contrario, las estamos invitando para pasado mañana una reunión de partes. O sea, por un lado tenemos la acción de denuncia, pero por otro lado este tema lo tenemos que resolver. Es que cuando nosotros no podemos, nosotros no podemos tolerar que una compañía de colectivos que tiene como trabajo llevar a un montón de gente que todos los días va a laburar a la mañana temprano, tenga la espada de Damocles de que le van a cobrar mucho más de lo que corresponde, con lo cual este es un tema de resolución. Y lo estamos citando nuestro ministerio y el Ministerio de Economía a las compañías, con todos los actores que fueron los denunciantes, a ver, bueno, ¿dónde estará? Hoy yo lo escuchaba a la gente de Shell diciendo que ellos jamás lo habían hecho. Acá hay una boletita de Shell, que se ha transformado en un partido político en la Argentina y no es una compañía. Por eso hoy el ministro de Vido le quería hablar y le hablaba a Shell Internacional, al Shell Regional, no al señor Aranguren, que parece un candidato de un partido político en elecciones, porque inclusive está atemporal. Bueno, esto es una denuncia de Shell de la ciudad de Tucumán, donde tenemos un diferencial entre 5,26 y 4,60, que es absolutamente inadmisible. No sé si se entiende cuál es la diferencia entre comprar, yo decía hoy lo decía el ministro Budo, de comprar un alfajor a 3 pesos o comprar una caja de alfajores que te lo venden a 4. Claro. O sea, es como no entender la diferencia, ¿no? Cuando usted decía alguien se los queda, los 3.500 millones de pesos en un año, ¿es porque realmente no se sabe dónde está la plata? ¿Hay un intermediario más o no, sabemos quién se las queda, la petrolera? Nosotros sabemos que el mercado de combustible es un mercado complejo, es difícil, somos muy cautos con esto, hicimos una denuncia donde correspondía y vamos a resolver el problema. Lo que yo digo es, en la cuenta esta que tenemos que hacer entre lo que se paga y se cobra, hay 3.500 millones de pesos estimados, que podrían ser más. Hoy el presidente de la Federación de FADEAC, de lo que agrupa a la gente de carga, planteó un tema adicional que implica que cuando vas por la ruta y vos cargas combustible, un camionero, ¿qué hace el dueño de un camión? O le da dinero para que pague el gasoil en la ruta, o le da una tarjeta que se llama YPF Ruta, que es a todos los camioneros que están registrados bajo un registro que tiene el Estado, que es Ruta. Bueno, que es una suerte de pago por adelantado y tengo cuenta corriente. Bueno, lo que dijo Luis Morales es que 100 litros te lo cargan por el sistema habitual, a un precio determinado, 4,29. ¿Querés llenar el tanque? Pagá 4,99 con esta tarjeta. Esto es una cosa adicional, ni dicha por mí, sino estoy repitiendo lo que dice... Pero perdóneme, de su análisis, creo que estamos todos curiosos por hacer alguna pregunta. Sí. A mí se me ocurre pensar, primero, advirtieron que sus costos habían aumentado y que necesitaban...
hubo ninguna percepción, ninguna advertencia. Muy bien. Y lo segundo que uno se puede preguntar es que en realidad todavía el consumidor minorista, que son la mayoría de la población, no sintió el impacto de ese aumento. No, yo digo acá hay una doble política, porque acá hay una afectación al servicio público de transporte y al servicio productivo. Seguramente muchos productores agropecuarios están teniendo también este problema, porque es la venta a granel. Entonces digo, acá hay una cosa que hay que sincerar en relación a cuál es la tarifa que cobran y cuál es la tarifa que va. Un señor común que va a una estación de servicio ve un precio del gasoil, diésel a X pesos. Pero yo creo que ni debe intuir que otro señor que usa volúmenes mayores de gasoil, que tiene tanque propio, que no tiene gastos de comercialización porque le descargan en su lugar, esté pagando una alícuota mayor. O sea, acá hay un tema muy oscuro, muy complejo, que lo que nosotros queremos es dilucidar, y aprovecho este medio de comunicación, que algunos dicen que no es objetivo, para decir objetivamente a los señores de las compañías petroleras que los invitamos, el Estado argentino, el gobierno argentino los quiere invitar a discutir, a ver, y si estamos equivocados, nos haremos la autocrítica correspondiente, pero tenemos esta cantidad de denuncias y de facturas que prueban que hay valores diferentes en un mismo distrito, en un mismo lugar, lo cual es inadmisible. Ahora, dos preguntas en principio. Por un lado, ¿desde cuándo creen ustedes que se realiza esta clase de precio diferenciado, ¿no? Y por otro lado, lo que me llama la atención es que, bueno, como usted bien dice, bueno, uno va a una estación de servicio y está el precio en una pancarta, no sé cómo denominar, una planilla, es exhibido públicamente. ¿Por qué tardaron tanto en advertir este doble precio? Digamos, porque se ven, uno a priori dice, se ven perjudicados los transportistas, los colectiveros, los camioneros, los dueños, digamos, entonces, ¿por qué? Nosotros estamos, digamos, el Estado, y lo dijo la Presidenta muy claramente, estamos en una etapa de sintonía fina. Ustedes saben que nosotros estamos reanalizando toda la estructura de subsidios de la Argentina. En mi caso, a mí me toca la responsabilidad de reanalizar toda la estructura de subsidios del transporte. Cada vez que entramos en la sintonía fina, empiezan a aparecer estas cosas. Estas cosas estaban. No tenemos como una memoria muy fuerte, más allá por atrás de septiembre del año pasado. Ahí es donde nosotros nos empezó a aparecer un pequeño ruido, pero que no tenía esta escala. Cuando, en el momento, inclusive, quiero sincerarlo, que nosotros sacamos los subsidios al transporte de larga distancia, las compañías me plantean a mí, ok, estamos de acuerdo, pero entonces, si vamos a sintonía fina, no estamos dispuestos a pagar un peso más por el combustible en tal lugar, 50 centavos en tal lugar, 30 centavos en tal lugar, que de últimas eran recursos que el Estado estaba poniendo en subsidios que financiaban sobreprecios. ¿Quién es el que se lleva esa parte del león o la crema chantilly? Yo no lo puedo decir hoy porque estaría faltando a la palabra, pero sí que tengo claro que este problema existe y que nosotros no vamos a parar hasta resolverlo, porque son recursos públicos, ¿no? Ahora, perdón, el Estado tiene, se me ocurre preguntarle, de algún modo usted lo confirmó, algún resorte, porque usted está hablando de la buena voluntad, está invitando a esos empresarios petroleros a dialogar, que conforman una especie de corporación, un núcleo duro de 4 o 5 que manejan casi el 100% del mercado. ¿Por qué buena voluntad? La pregunta a mí me llama la atención, ¿por qué tienen que acordar? ¿No hay una medida lógica frente a esto? ¿Tiene algún poder el Estado o quedó desarmado el Estado después de la privatización? No, el Estado no está desarmado. Nosotros por eso digo, la primera medida normativa que trabajamos es presentarnos en la Comisión Nacional de Defensa del Consumidor. ¿Por qué? Porque ese es el lugar que debe garantir este tipo de acciones. Ahora, nosotros no descartamos que en la medida en que no vayamos cumpliendo la claridad de estos pasos, usemos todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición, que tampoco quiero abundar en eso, pues son muchas y de variado fuste. Lo cierto es que lo que me gustaría dejar como mensaje, en otra época y con otros gobiernos, esto sería reglas del mercado, discusiones entre privados. Nosotros no creemos que hay discusiones entre privados que son legítimas en la medida que no afecten dos cosas enormes. Una es el empleo. Yo describí que son 38.000 colectivos, bueno, son 120.000 trabajadores. Y los 430.000 camiones son 365.000 trabajadores. Esto está por un lado del juego. Y por otro lado, el tema de la competitividad.
Argentina en sus exportaciones va a ser competitiva en la medida en que tenga eficiencia en la logística, en el transporte, en la producción. De nada vale que nosotros hagamos un esfuerzo de innovación tecnológica, de trabajo en todas las ramas industriales, agropecuaria y minera, y que por la cadena de valor el transporte le sume un coste que tiene que ver con una especulación desde el punto de vista de un sobreprecio de un insumo. Me parece que ahí estamos hablando de otra cosa. Entonces, digo, en esto nosotros no vamos a cejar, tenemos todo el ordenamiento y toda la directiva para seguirlo en profundidad, prueba de lo cual hoy en la conferencia de prensa no estuve solamente yo, sino el ministro de Vido y el vicepresidente de la Nación a cargo de la presidencia, que es el compañero Budo. Estaba pensando en los derechos de los consumidores, porque detrás de todo esto justamente lo que hay son consumidores y un Estado que regula. No es novedad la concentración del mercado, es una consecuencia también de la década del 90. Y estaba pensando en si usted, una de las herramientas, por ejemplo, me imagino que será la ley del consumidor, digamos que lo que dio es un plafón de derechos colectivos para reclamar colectivamente afectación de derechos individuales. Seguro, pero digo, esto sería solamente si yo estoy analizando derechos individuales conculcados. Acá estamos hablando de figuras de cartelización, acá estamos hablando de lo que pasa muchas veces en la industria o en una licitación pública, que 4 se ponen de acuerdo para que el precio sea de determinada manera. Ahí hay planteos muy claros que la administración puede hacer en un mercado que es libre, pero que no puede admitir cosas que no se pueden explicar. En política, algo que no se puede explicar no se puede decir, no se puede hacer. Y acá hay alguna cosa que no se puede explicar. Yo no puedo cómo explicarle a alguna persona que si voy a comprar un alfajor me cuesta 3 pesos y si compro una caja de alfajor me cuesta 4 pesos cada uno. La pregunta es si acá hay un ilícito o es justamente la concentración del mercado que genera una dependencia cautiva de adhesión por parte de las cámaras de transportes. Bueno, habrá que analizar. Es cierto que el mercado está muy concentrado, yo recién contaba cuáles eran las partes de cada una de las compañías. Por otro lado, la Argentina es un país muy grande, el sistema de transporte está en todo el país, hay muchas compañías que no pueden competir en los lugares porque hay una sola marca. De hecho, YPF Repsol es la compañía más importante de la Argentina por distribución, y un poco lo que decía hoy el ministro de Vido, a todos nosotros nos duele porque la compañía YPF es una compañía muy querida por los argentinos. Pero digo, este es el planteo de denuncia, este es el planteo de búsqueda, y lo que a mí me gustaría que quede claro es que nosotros no vamos a quedarnos, digamos, mirando esta cuestión. Vamos a intervenir como corresponde, institucionalmente, con todas las formas que tiene el Estado, pero no vamos a cejar hasta resolver este conflicto, porque es un conflicto que afecta intereses que son los intereses nacionales, ¿no? ¿Edgardo? Sí, me parece que es un precedente importantísimo este que está comentando Schiavi, porque entre otras cosas muestra una experiencia de acción común del Estado con una parte de los interesados, de las empresas, en este caso transportistas. ¿Por qué me parece muy importante? Porque la laraca en este tipo de situaciones se da en la supuesta defensa de la libertad de mercado. Y cuando se dice la palabra mercado, como cuando se dice la palabra campo, en época de sequías o en época de disputa por ingresos, se está presentando a una parte por el todo. Es decir, el mercado son los poderosos, el mercado son los monopolios, el mercado son los fuertes, y en este caso hay una parte del mercado, que son las empresas de transporte, que junto con el Estado, de alguna manera, se movilizan para impedir una situación injusta que perjudica, en este caso, a todas las cuestiones que planteaba Schiavi, pero en general las posiciones de monopolio en tiempos complicados internacionalmente como este tienen efectos muy serios en la formación de los precios, y el cuidado de los precios en esta etapa pasa a ser un tema central. Entonces, que el Estado se disponga a intervenir y actuar me parece que es un dato de una importancia muy grande. Sí, estoy esperando el comunicado de ADEPA por la libertad de expresión de los surtidores, pero no, más allá de eso, ya va a llegar. No, pero pensaba también que era interesante lo que planteaba Schiavi por el lado de, finalmente, pensar cómo se constituye la inflación en Argentina, por ejemplo, ¿no? La cuestión de las cadenas de valor, digamos, eso que se va perdiendo en el medio, eso que ¿dónde queda eso, ¿no? Y finalmente, entiendo que el gobierno, o quizás esa sintonía fina, es también empezar a agudizar, a ver, digamos, que en todo caso el problema de inflación no es, o no se resuelve en el recorte del gasto público simplemente, sino que en las cadenas de valor creo que se puede trabajar bastante, ¿no? Sí, no, seguro. Yo creo que cuando uno hila fino en sistemas de transporte,
uno tiene que empezar a trabajar sobre el mango, como dirán en el barrio, ¿no? Con las cosas muy pequeñas. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una desafectación de subsidio de combustible en el sistema de larga distancia, que impacta en un 7%. Y yo tengo por otro lado que esos mismos empresarios tienen que pagar un peso más por el combustible, que es mucho más que ese 7% que reducen. Ahí estamos planteando una cuestión de inequidad muy grande que yo creo que es parte de esta nueva etapa. La nueva etapa que nosotros estamos sintiendo y la instrucción que tenemos es reanalizar todo, que es una buena manera de hacer las cosas. A veces muchas cosas que venimos haciendo, yo tengo la experiencia del SUBE, de estar haciendo lo del SUBE, que todos los días nos vamos encontrando y descubriendo cosas nuevas, cosas que pensábamos que estaban chequeadas, estudiadas, auditadas, y encontramos siempre una mejora en función de tener hoy una herramienta tecnológica que puede validar y puede controlar. Yo creo que ese es el trabajo que tenemos por delante. Bien, vamos a cambiar de tema. Este informe trata sobre Macri, que tiene algunos problemitas, pero para los medios está todo bien. Lo vemos. Vetos, subtes, manteros, aportes a la campaña y la protección mediática al gobierno de Macri. El último mes los medios hegemónicos han desplegado todo tipo de estrategias para proteger a la figura de Macri. Veamos. En relación al aumento del 127% de la tarifa de los subtes, recordemos cómo el diario de Mañeto se mandó 2 chistazos en su afán de defender a su socio. En primer lugar, trató de mezclar la medida implementada por el gobierno porteño con el aumento de gas, que ya se conocía hacía varios días. El cronista comercial. Macri fijó nueva tarifa del subte. Aumenta 127% y pasa a 2,50 pesos. Buenos Aires económico. Suba en el subte. 2,50 pesos. Diario Popular. Tarifazo de Macri. El subte se va a 2,50 pesos. Ámbito financiero. Subte. Macri desenterró un permiso de 2001 para aumentar boletos 127%. Clarín. El ajuste del nuevo año. Aumentan fuerte las tarifas de gas y subte. En segundo lugar, tratando de llevar su picardía al máximo nivel, terminó cayendo en una burda mentira. Clarín, el ajuste del nuevo año. Estudian adelantar los aumentos para trenes y colectivos. Y en la bajada ponen, lo analiza el gobierno después de la suba en el subte, sin aclarar que la suba del subte fue del gobierno de la ciudad. Tenía previsto aplicar los aumentos a fines de febrero, pero cree que si lo hace ahora atenuará el costo político. El boleto del colectivo se iría por encima de 2 pesos y el mínimo del tren a 1,40 pesos. Bueno, yo quiero aprovechar para desmentir de manera categórica cualquier tipo de aumento o, digamos, reajuste tarifario en trenes y colectivos. Ha sido una imprudencia absoluta del matutino Clarín de poner en tapa una noticia que no tiene ningún tipo de asidero, porque ni siquiera se han tomado el trabajo de consultar a los equipos técnicos, a los voceros de prensa o a mí mismo. Vayamos ahora a otro caso. Un claro hobby del macrismo suele ser la aplicación recurrente del veto, herramienta constitucional, recordemos, pero en este caso aplicado a leyes de amplia importancia social, como la que prorrogaba el régimen de protección a las empresas recuperadas, la ampliación de la red sonora de semáforos para ciegos, etcétera, etcétera. ¿Sabes cuál fue el último veto del jefe de la ciudad de Buenos Aires? Una ley que permitía que los semáforos tuvieran chicharra para que los ciegos cruzaran. Los argumentos del veto fue que tenía algunas cosas técnicas, que en algunas esquinas ruidosas por contaminación auditiva no iba a poder implementarse la ley. En vez de acomodar esas cosas técnicas, es incomprensible este veto porque se vetó la posibilidad de que todos los semáforos de la ciudad de Buenos Aires tuvieran una chicharra sonora para que las personas no videntes pudieran cruzar por la ciudad. Un contundente ejemplo de protección es que ninguno de estos vetos fue reflejado por los noticieros del Grupo Clarín. Sin embargo, sí dedicaron amplia cobertura a promocionar las playas porteñas. Se viene la temporada 2012 de las playas porteñas. Este año, el gobierno de la ciudad armó un spot con 2 personajes conocidos. Los bañeros más locos del mundo, versión pro. Bueno, y las playas porteñas, ¿no? La posibilidad de que ellos se queden en la ciudad de Buenos Aires, de también tener algún lugar de descanso este año, además con la novedad de internet, wifi gratis en esta playa. Es bárbaro, y arranca la 4ª temporada de las playitas con más, además. Tenemos mayores predios. Vamos a ver estas
reposeras y sombrillas amarillas. Un ejemplo más es el caso de la denuncia de Lorena Martins, hija del ex agente de la CIDE Raúl Martins, por trata y aportes a la campaña del gobierno porteño. En estos días, tanto los diarios Clarín y La Nación trataron de minimizar el tema e incluso el grupo Clarín ignoró la denuncia en cada uno de sus noticieros. Esta denuncia de aportes a la campaña de Macri, ¿a vos te consta que eso sea así? Hay un mail donde se habla del aporte a la campaña y donde mi papá le pide al empleado que va a ir a llevar el dinero que me lleve a mí. Veo cómo le da un sobre de papel madera con dinero adentro. ¿A quién? A Oscar Ríos. Y él estaba en el CGP 7, fui a un lugar de Flores. ¿Y de cuánto fue el aporte, sabes? Hablaban de 10.000, el sobre se lo dan un papel madera cerrado. ¿Y la vinculación entre Martins, tu padre, y Macri es? Gabriel Conde es la vinculación. Esa foto es sacada en un prostíbulo, en Cancún. Gabriel Conde es el encargado, es un empleado. ¿Hubo otros aportes con otros políticos o funcionarios judiciales? Sé que hubo otros aportes por una serie de mails, pero al mismo partido. ¿Vos sabés si Macri lo conoce a tu padre? El día que se toma la foto, Mauricio Macri estaba hospedado en Playa del Carmen. Y según lo que me dicen a mí, es que se traslada a Cancún para hacer esta visita. Eso sí lo puedo decir. También puedo decir que en ese lugar sí se ejerce la prostitución. Por último, por sexto día consecutivo, los manteros cortaron hoy la avenida Corrientes en reclamo de canales de diálogo con el gobierno porteño. Allí en la intersección de Corrientes y Florida hay un corte de los manteros. Se instalaron con sus mantas y sus productos manifestándose, que todavía no tienen una respuesta, no tuvieron la posibilidad de un diálogo para ver de qué manera se soluciona esto, ya que desde hace días la metropolitana está instalada en la calle Florida impidiendo la venta callejera, pero tampoco hubo la posibilidad de dialogar para ver dónde se pueden trasladar. Lo que pasa es que la gente no tiene que comer y no tiene con qué pagar la habitación que está pagando, que baje el gobierno a charlar con nosotros, así evitamos todo el inconveniente, porque acá hay un único responsable, que es el gobierno de la ciudad. Que pasa todo eso. El nivel de diálogo hoy con el gobierno de la ciudad es nulo. El gobierno de la ciudad no quiere charlar con nosotros, no quiere dialogar con nosotros. Estamos hace una semana y estamos solos. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires no quiere dialogar con nosotros. Los negaron el diálogo. ¿No les brindaron otra posibilidad, algún otro lugar donde poder trabajar durante todos estos días? Bueno, la realidad es que no. Bajo ninguna circunstancia el gobierno de la ciudad de Buenos Aires nos habló de nada. A nosotros nos vinieron a reprimir en mayo del 2010. La primera acción policial que tuvo la Policía Metropolitana fue la represión de la gente que venía en calle Florida en mayo del 2010. Yo tengo una notita acá hecha de puño y letra. Ahora, Emilio, pero pará. Te quiero mostrar esto. Un segundo, por favor. 28 de mayo del 2010. Pedimos una audiencia con el doctor Santilli, mi compañero Julio y yo. Mostrar la sala. Ahí. Tengo alguna copia de esto. Nunca nos llamaron. O sea, te quiero decir, hay una voluntad de diálogo de parte de nosotros, ¿entendés? Sí. Nosotros estamos preocupados también. Queremos nuestra fuente de trabajo. Queremos saber cuál es la solución para nosotros. Que nos llamen a dialogar. Si bien tanto Clarín y La Nación cubrieron el tema, nos preguntamos, ¿no es curioso que los diarios hegemónicos cuyos columnistas reclaman tanto diálogo y consenso no hayan sacado ni una sola editorial criticando la ausencia de acuerdo por parte del gobierno porteño para la resolución de este conflicto? Bueno, a ver, Schiavi, ¿qué le gusta más, la tapa que decía aumenta el subte y el gas o los bañeros más locos del mundo? No, tremendo. Yo me sentí hostigado por Clarín estos días, porque salía a desmentir esa nota que muy maliciosamente, cada uno se tiene que hacer cargo de lo que hace, y el gobierno de la ciudad, en función de las facultades que nosotros les transferimos cuando les transferimos el subterráneo, le dimos la potestad tarifaria y ellos tomaron la decisión de hacer un aumento de ese valor el día que lo dijeron. Esa es su política, es trabajar de esa manera. Nosotros tenemos otra política. Entonces, que al otro día saliera que nosotros íbamos a aumentar los colectivos como para tratar de emular el impacto de la nota esa, me parece una canallada. Y yo dije una cantidad de cosas, hasta hablé de terrorismo mediático que a algunos periodistas les resultó duro y complicado, y a los cuales a algunos yo les pedí disculpas porque no era, la verdad, que la intención de agredir, pero la verdad es sentirse, nunca tuve más claro esa frase que Clarín miente,
porque en realidad era una noticia inventada que tenía la tapa, un día que habían pasado muchas cosas en la Argentina y que esa era la noticia. Y a partir de esa negación y de plantearlo, 4 días me dedicaron editoriales y rosarios de todo tipo, con lo cual la verdad que me sentí por primera vez en mi vida perseguido por el diario Clarín, que no sé si es bueno o es malo, pero por lo pronto no creo que yo sea una persona tan importante para que hagan eso, pero algo de lo que dijimos le debió doler para que esto suceda, ¿no? ¿No? No, me parece que es el ejemplo, en el informe está claro los diversos temas en los cuales se minimiza el impacto de cualquier decisión política que tome Macri que pueda sonar impopular, ¿no? Es claro que no es una cuestión, bueno, una decís, bueno, no te parece importante, 2, bueno, la tercera, la cuarta, digamos, son todas noticias que la verdad que si el protagonista fuera un integrante del kirchnerismo, serían tapa de ese medio. Está claro que hay el tema de la distinta vara, es evidente. Lo que pasa es que a veces, bueno, los temas van cayendo por peso propio y después se tienen que ocupar, como fue en su momento la denuncia por escuchas ilegales, que en Página había salido durante 15 días o más y en Clarín no existía, hasta que, bueno, hasta que cuando fue citado todo el mundo y terminó procesado Macri, esto volvió a aparecer en las páginas del gran medio argentino. Entonces me parece que la realidad se impone muchas veces, pero que hay una táctica de protección frente a aquellas consecuencias indeseables que pueden provocar decisiones políticas es evidente. Ricardo. Quedé pensando en las sillitas amarillas, en las sillitas amarillas del PRO y sus playas. Hoy en La Nación sale un artículo, no sé si ustedes lo leyeron, donde habla de la política de Macri hacia 2015. La política de Macri hacia 2015 es armar casas de la ciudad, seguramente pintadas de prolijo amarillo, en todo el país. ¿Con qué dinero se hace eso? Es obvio que se hace con el erario público de la Ciudad de Buenos Aires. La Nación le dedica, creo que 1 página y media, 2 páginas, y no se le ocurre a quien hizo ese relevamiento, a quien trae esa versión, incluso con nombres y apellidos de quiénes son los que lo están operando en el gobierno de Macri, no se les ocurrió la reflexión de la pregunta sobre si no se está mezclando el dinero público con el dinero de un partido político, cosa que ciertamente hay que reconocer, no lo hace solamente Macri en la Ciudad de Buenos Aires, hay otras prácticas en las provincias que también, pero en todo caso son prácticas que merecen ser criticadas independientemente de quién las hace. No criticar cuando se hace en la provincia de La Rioja y avalar cuando se hace en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es cierto, perdón, que esa complicidad, llamémosle, o apañamiento de los medios nacionales, los medios dominantes, sobre el PRO, sobre el comportamiento político de Macri, está hecho con un... Es obvio ya la crítica, nos resulta obvio lo que el resumen que hizo Nora, es obvio, cuando uno lo ve, el informe es como si hubiéramos visto muchos informes iguales. Son distintos, porque son acontecimientos distintos, pero es lo mismo. Es la mentira, la tergiversación sobre el mismo tema. A mí se me ocurre que no hay duda que a los medios dominantes les interesa promover, contener el fenómeno Macri, que nace en la Ciudad de Buenos Aires, porque es una posibilidad de ampliarlo en el territorio del país como posible contrapunto al oficialismo, sobre todo por su carácter neoliberal y por su matiz fraudulento peronista. Es decir, todo esto hay que tomarlo en ese contexto. A los medios les interesa que Macri aparezca como gobernando bien la ciudad. Y quiero hacer este comentario que va en contra de mi pensamiento respecto de la política, pero a veces conviene hacerse su contradicción. Yo creo, me da la impresión de que esta política, como vos señalaste, que es la política de Macri distinta a la del gobierno nacional, es la política que gran parte de la sociedad porteña apoya, porque corresponde a los límites. Que funcionen, que las plazas estén lindas, que haya sombrillas amarillas en la playa. Les gusta a los porteños. Que los manteros no entorpezcan el caso de la calle Florida, les gusta. Por eso cuando yo me di cuenta, hubo un momento en que los manteros, a mí me gusta más decir vendedores ambulantes o artesanos, dicen, estamos solos. Al decir estamos solos significa que el gobierno los excluyó. En realidad están solos de la sociedad también.
Están solos de la sociedad. Sí, no sé. Si están contentos ahora, perdón, Dios, si están contentos ahora, en invierno van a hacer un centro de esquí en Almagro, se van a volver locos. Pero yo creo que, digamos, que evidentemente hay un cierto sector, digamos, de la ciudad de Buenos Aires vinculada a esta frivolidad, a esta superficialidad. Pero también es verdad que en la ciudad de Buenos Aires ha habido gobiernos progresistas, digamos. Pienso en el gobierno de Ibarra, pienso en el gobierno que después siguió Tellerman. Y yo creo que alguna vez el propio Orlando, yo me acuerdo que estaba de acuerdo con él cuando hablamos, bueno, cómo a veces caemos en... Suerte, porque las chicas nunca están de acuerdo. No, bueno, entre nosotros sí. Pero no, digo, esto de cómo a veces abusamos de la clase media. Digo, a veces como caemos en ese paquete, la clase media quiere esto, la ciudad le gustan las sombrillitas. Y en realidad eso que es mucho más complejo, yo creo que también en eso... digamos, la importancia de este programa, de cómo muchas capas medias y clases medias se acercaron incluso al gobierno desde otro lugar. Así que digo, eso, pensaba que el fenómeno es más complejo, ¿no? Quería dar dos datos. Uno es que Macri es socio del Grupo Clarín. O sea, en el soterramiento del cableado de la Ciudad de Buenos Aires, el Grupo Clarín interviene con sus negocios y también en la entrega de las notebooks a los alumnos de los colegios de la Ciudad de Buenos Aires. ¿1.000 pesos? ¿2.000 pesos? Más de 300 ¿1 millón de pesos? Sí, más de 300 millones de dólares. La totalidad de lo que salía de la inversión. Cada notebook. Con lo cual hay una sociedad económica, concreta, negocios entre el gobierno que el gobierno de la ciudad le ha entregado al Grupo Clarín. Habría que evaluar cómo fueron esas situaciones de licitación sin otros oferentes y que el Grupo Clarín las ha tomado. Eso por un lado. Y por otro lado, la falta de consenso del propio PRO de Macri, no solo hacia la sociedad de hacia afuera, sino hacia el propio interior del PRO. Porque Macri vetó leyes que los propios legisladores del PRO votaron afirmativamente. ¿De cuál es el liderazgo político? ¿Qué está fallando en ese partido político que para mí que expresa claramente una idea de derecha que no puede consensuar? Digo, de última lo están obligando al veto. Sus propios legisladores votan positivamente por las leyes, como la de la chicharra sonora para los semáforos de la ciudad, por citar una, y no pueden consensuar con Macri para que después lo obliguen a vetar. Me parece que ahí el PRO tiene un problema interno grave. Ahora yo tengo una pregunta para Moca o para vos, que pueda responder correctamente, el que tenga la respuesta correcta. Esto que pasa con Macri, ahora se ve mucho porque tenemos la lupa puesta esto de Macri y Clarín que lo cubre de una manera exagerada. Como tantas otras cosas porque existe este programa. Como tantas otras cosas se ven porque existe este programa y otros, pero se ha abierto una brecha en lo que era la unicidad absoluta del discurso mediático. De esto no se hablaba. Para encontrar la noticia de una huelga de Clarín a fines en el año 2000, había que tener algún conocido en la huelga, si no, no te enterabas de lo que pasaba. De lo que pasaba con el fútbol, del tipo de contratos que se hacían para privarle a una parte de la sociedad que viera fútbol. Fíjate que además es interesante el tema que mencionaba Orlando, de la invisibilización llega a tal punto que, por ejemplo, ¿cómo tratan el tema de la denuncia de Lorena Martins? Toman incluso lo que se dijo Garrea acá, en 678, no mencionan la fuente, pero toman la mención de Garrea Ollarvide diciendo, bueno, seguramente se va a excusar. Ahora, pero a tal punto, porque en realidad si uno analiza el caso de la denuncia de Lorena Martins, va mucho más allá de Macri. ¿Sí? Macri va a tener que explicar, en todo caso, ese dinero que recibió para la campaña. Yo creo que lo de la foto me parece menor, pero va a tener que explicar eso. Ahora, como la propia Garré decía acá bien, decía, bueno, a ver, hay un problema con la policía. El Ministerio de Seguridad había avanzado y había sacado 22 comisarios y subcomisarios desde marzo de 2011. Hay contactos en la CIDE hoy. Martín estuvo en la CIDE entre el 76 y el 87, o sea que... Ahora, pero ni siquiera eso, digamos, Clarín se anima a mostrar, ¿no? Yo lamento el entusiasmo por esta discusión, la vamos a seguir manteniendo otro día. Ahora vamos a la patria tuitera. La patria tuitera. Twitter de Patricio Pepe. Medio patético el acting que está haciendo Rial en el confesionario. No logró llorar aunque quería. Chicos, no soy más el conductor de Gran Hermano. Pero se lo quiero contar a ustedes que no. Ya no soy más. Entré como conductor y no lo soy más. Jorge, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro. Te invito entonces a tocar el botón rojo. ¿Tengo que apretarlo? Sí. ¿Sabes que los quiero, no? Yo también te quiero.
Y mucho. Y que me dieron mucho. Lo sabemos. Que me hicieron crecer. El sonido horrible. Qué feo se escucha. Me tengo que ir. Sí, amigo. Twitter de Alan Funes. No da a ponerle un apodo a un presidente en una nota sobre una visita diplomática. Perfil. Cristina Kirchner reapareció en Facebook y ya tiene planeado viajar a Chile. Entre otros temas, la presidenta tratará con su par chileno Sebastián Mufa Piñera. Sebastián Mufa Piñera. Twitter de Leandro Rodríguez Chávez. Italia en crisis y sus políticos en las Maldivas. Ahí los tenés. ¿Y el pueblo europeo dónde está? Twitter Cut and Paste. Caparrós y la Nata están en contra de que Mercedes-Benz use la imagen del Che. Hubiesen preferido sus fotos. Mercedes-Benz ha sorprendido en este show internacional de productos electrónicos que se realiza en Las Vegas, Nevada. Llamó la atención la imagen que eligieron para lanzar su campaña Car Together. La vamos a ver a continuación. Se trata de una de las fotografías más famosas de Ernesto El Che Guevara, pero con una alteración con respecto a la original. En esta lleva el logotipo de la empresa automotriz alemana en la boina, ahí la ve, en lugar de la famosa estrella. El presidente de la Junta de Administración de la empresa aseguró durante la presentación que si algunas personas consideran que compartir el auto es comunismo, entonces, y lo dijo en español, que viva la revolución. Twitter de San Juana Martínez. Estados Unidos. Marines orinando sobre cadáveres en Afganistán. ¿Así o más claro? Schiavi, ¿qué le impresiona más? La última me pareció de... tremenda. No, me quedé con una reflexión, ¿no? de la marca de autos. Yo tengo 54 años. Para todos nosotros el Che Guevara fue un personaje impresionante. Lo que estábamos de acuerdo o no por ahí con el conjunto de su ideario, pero nunca imaginamos que a alguien se le iba a ocurrir que, más allá de las remeras que hemos visto por el mundo, que quizás una marca emblemática que tiene que ver con la opulencia, etcétera, etcétera, se anime a poner el signo en la gorra de la foto que le sacó Korda, creo que fue el autor. Me parece, a mí me dio mucho dolor cuando lo vi. Y la verdad que no sé si cuál fue la reacción, pero que no esté más esa propaganda me parece buenísimo, por lo menos para el recuerdo y para que muchos pibes entiendan que hay cosas que no hay que comercializar y hay cosas que no, que se deben mantener afuera. ¿Cabito? Dos cosas con respecto al aviso de Mercedes-Benz. Lo que está buscando una marca muchas veces cuando hacen un aviso es que se hable del aviso más allá de lo que pautan económicamente. Con la foto del Che Guevara se garantizan, sin ellos hacer ningún tipo de inversión en los medios, que recorra absolutamente todo el mundo. Entonces, con lo cual, lo mejor que podemos hacer es no repetirlo. Y respecto de lo del Che Guevara, de los marines, viste que muchas veces cuando hablan, y nosotros hablamos peyorativamente de la Argentina, y cuando hablamos maravillas del mundo exterior y dice no, ya está mejor porque es cultural, que yo, los marines, lo de los mariles es cultural, lo que están haciendo es cultural. Vamos a un corte y ya volvemos con más 678.